Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta muy de temporada. Vamos a hacer unas galletas de pan de muerto, unas galletas deliciosas decoradas de una manera muy original, cubiertas de chocolate y de azúcar con canela, ideal para cocinar en familia. Vamos a comenzar ya con esta receta. Antes de comenzar con la receta, les quiero invitar a que visiten el enlace que dejo en la descripción para que conozcan la plataforma de cursos en línea que tengo disponibles para ustedes. Son cursos de repostería, recetas exclusivas que doy en mis cursos presenciales, ya las tengo disponibles para ustedes en línea. Busquen el enlace y ahí encuentran toda la información. Vamos a comenzar ahora sí con la receta. Esta receta, como ustedes saben, el pan de muerto normalmente se saboriza con agua de azahar y con ralladura de naranja. En este caso yo únicamente lo voy a saborizar con agua de azahar y un poco de canela. Ustedes saben que a mí la canela me encanta, entonces le voy a poner canela, pero ustedes también, si gustan, pueden agregar ralladura de naranja sin ningún problema. Entonces voy a comenzar agregando aquí mis ingredientes. Voy a empezar agregando la mantequilla, que la tengo a temperatura ambiente. La voy a agregar aquí junto con el azúcar glass. Y voy a cremar estos dos ingredientes por aproximadamente 1 minuto. Una vez que la mezcla está lista, voy a detener mi batidora y voy a remover un poco. Cuando tenemos la mantequilla a temperatura ambiente, el cremado es muy rápido, y más cuando estamos utilizando azúcar glass que está pulverizada. Y en este punto voy a agregar el huevo. Y voy a agregar las dos esencias, la vainilla, y voy a agregar también el agua de azahar. Es una cucharadita de cada una de ellas y voy a batir nuevamente. Una vez que estos dos ingredientes se incorporan, lo cual sucede muy rápido, vamos a agregar, déjenme lo retiro de aquí para no batallar, voy a agregar aquí la harina y también voy a agregar la canela. Y vamos a continuar batiendo hasta que se incorpore la mezcla. Detengan tantito la batidora y raspen las orillas nada más para asegurarse que no se quedó nada de mantequilla en el fondo. Y nuevamente baten. Y una vez que ya la mezcla se une y podemos formar unas bolitas, ya está nuestra mezcla lista. La voy a sacar aquí del bowl para continuar con el proceso. Una vez que ya tenemos nuestra masa lista, vamos a tomar una bolita, aproximadamente 20 gramos, y vamos a bolearla y la vamos a presionar un poquito hacia abajo, y después vamos a tomar otro poquito de masa y vamos a hacer una bolita, y después esa bolita la vamos a extender, hacer como un rollito, y después, ya que lo tengamos, vamos a poner 3 de nuestros dedos semiabiertos para formar los huesitos y ponerlos sobre nuestra galleta, y vamos a hacer lo mismo para formar los huesitos del otro lado. Hacemos una bolita, luego hacemos un rollito, y cuando ya lo tenemos lo suficientemente largo, ponemos los 3 dedos y presionamos hacia abajo para que se formen los huesitos. Y los ponemos en el otro lado cruzados. Y finalmente vamos a poner una bolita, que es el cráneo, en la parte de arriba. Y así vamos a ir haciendo nuestras galletitas. Aproximadamente, recuerden, son 20 gramos lo que es la galleta. Entonces podemos hacer primero todos los circulitos, las bolitas, y después ya hacer los huesos y los cráneos. Cuando los huesitos nos queden un poco largos, vamos a cortar sin ningún problema los sobrantes. Una vez que las galletas ya están listas, las vamos a llevar a hornear. El horno lo tengo a 175 grados centígrados y van a hornearse por 20 minutos. Vámonos ya para el horno.
Ya salieron nuestras galletas del horno, todavía están calientitas. Es necesario que enfríen por completo para ya decorarlas. Vamos a esperar unos 10-20 minutos a que estén frías por completo. Una vez que tenemos ya nuestras galletas frías, las vamos a decorar de una manera súper linda. Tengo aquí chocolate blanco fundido, aquí chocolate oscuro fundido o chocolate de leche, lo que quieran. Estos chocolates es importante que sean de cobertura para que sequen muy bien. Tengo aquí un poco de mantequilla fundida y azúcar con canela. Entonces voy a decorarlos 6 de cada una de estas variantes. Vamos a empezar con los primeros, que son los de mantequilla con azúcar y canela. Vamos a barnizar con muy poquita mantequilla, nada más queremos que se pegue un poquito el azúcar y la canela, no tiene que ser mucho. Y vamos a sumergir en el azúcar y la canela. Y así queda ya súper azucaradito. Y así nos vamos a ir a completar 6. Para las de chocolate vamos a tomar un palito de brocheta y con mucho cuidado vamos a enterrarlo aquí, solo para que nos ayude a sumergir nuestra galleta en el chocolate. No vamos a sumergir la base, solo las orillas, y vamos a vibrar muy bien a que escurra todo el chocolate que puede escurrir. Entre más vibremos, mejor. Una vez que está ya listo, cubierto de chocolate, vamos a meter un tenedor en el extremo del palito y vamos a girar el palito muy despacito para que se salga, y con ayuda del tenedor lo vamos a poner en nuestro papel y esperar a que seque por completo. Así nos vamos a ir a completar 6. Y por último nos vamos con el chocolate blanco y es el mismo proceso. Vibramos y con el tenedor vamos a quitar el palito. Y así nos vamos a ir hasta terminar. Y una vez que tenemos ya las galletas listas, las vamos a dejar secar por completo para presentarlas. Y cuando ya todo nuestro chocolate está súper fijo, entonces ahora sí ya es momento de emplatar para presentar estas hermosas galletas del Día de Muertos. Las vamos a ir acomodando en un plato así, mezcladitas. Y aquí terminamos ya con estas deliciosas galletas de pan de muerto. Son unas galletas deliciosas, les recomiendo mucho que las hagan con sus hijos. Si tienen niños pequeños en casa, si ya son abuelitas, cocinen con ellos porque les va a encantar. Pueden utilizarlas para adornar su altar de muerto, o también ellos la pueden llevar a su colegio y les aseguro que van a ser felices. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.